Muchas gracias a K&F Concept por patrocinar este vídeo. Hey, ¿qué tal mi familia analógica? ¿No os pasa a veces que cuando vais a viajar acabáis cargando con un montón de equipo y sin embargo termináis utilizando la misma cámara y el mismo objetivo que venía pegado en el cuerpo? ¿Sí? Pues estamos de enhorabuena porque nos vamos a ir a dar una vuelta por Mallorca con una cosa muy especial, cortesía de K&F Concept. Pero por ahora nos vamos a la Sierra de Tramuntana a ver si en este primer minuto sois capaces de descubrir de qué se trata. Solo para poneros al corriente, K&F Concept se puso en contacto conmigo diciendo que le gustaban mis vídeos. Asombroso, ¿verdad? Y que les gustaría que hiciera un review de alguno de sus productos. Y por lo que os decía, y si seguís el canal desde hace un tiempo, generalmente me encanta cargar mi mochila con 1001 historias. Así que se me hizo buena idea pedirles esta maravilla de bolsa, a ver si así soy capaz de reducir mi equipo a lo esencial. Por eso hoy os quiero hablar de la K&F Alpha Slimback de 10 litros. Una mochila que prácticamente me ha salvado la vida y que ha dejado muy buenas sensaciones desde el primer día que la he usado. A cambio de la bolsa, lo único que me pidieron los de K&F Concept es que fuera a sacar fotos con ella. Así, y que os diga que tenéis un descuento adicional si añadís el código de descuento que os dejo junto al enlace en la descripción. Para esta ocasión decidí llevar mi Fujifilm X-T4 y el objetivo 50 mm y el 16 mm con un par de cosillas más. Aunque a medida que avance el vídeo veréis que en esta mochila caben más y más cosas. Simplemente esperar un momento, por favor. Primero hablemos de la versatilidad, algo que priorizo mucho porque me aburre tener 1000 cosas, 1000 mochilas cada una para una función. A mí me gusta algo práctico, funcional y directo. Y vamos al lío. Esta Slimback tiene esto que pido. Se puede llevar de muchas formas, como bandolera al hombro, cruzada al pecho, de cintura o incluso de mano. Y eso me flipa, porque dependiendo de dónde esté, ya sea callejeando por la ciudad, haciendo una ruta o como segunda bolsa de equipaje en el aeropuerto, significa que puedo adaptarla al momento y eso para mí es súper útil. También sirve de nevera, ¿eh? Conste. Ya sé que puede resultar una composición muy sencilla, pero con el 50 mm se ve muy bien, ¿eh? Me gusta, sobre todo las texturas. En este vídeo no os voy a dar la chapa con los tipos de fotos y los nuevos formatos con los que he estado experimentando. Lo único que os voy a decir es que me está gustando esto de sacar fotos y pensar en panorámica. Y que la culpa principal la tiene otro fotógrafo que he descubierto recientemente. Así que si os interesa que hablemos de más de estas fotos en otro vídeo, por favor dejadlo en los comentarios. No sé qué ha pasado, pero bueno, ya habéis visto las primeras fotos de los fragmentos de barco que están aquí en la orilla, pero más adelante hay más, ¿eh? No sé si hubo un temporal hace poco, que no lo recuerdo, la verdad.
En segundo lugar, la protección del equipo. Gran parte de la bolsa está hecha con tela impermeable. A ver, probablemente no aguantará un chaparrón masivo, pero dudo que vayáis por la calle en unas condiciones así, sinceramente. Lo que sí voy a decir es que es resistente y además viene muy bien acolchada por dentro. El equipo va como en una nube. Es algo bueno porque no os tenéis que preocupar por fundas adicionales que ocupan espacio o la tapa del objetivo porque la bolsa está felpada por dentro. Todo ventajas. En tercer lugar, cabe destacar el espacio y la organización. Y aunque esta bolsa en principio está diseñada para proteger tu equipo, no se ha comprometido el tamaño. Es compacta, que sinceramente era justo lo que buscaba. Y está súper bien distribuido ese espacio. Tiene 3 compartimentos y bolsillos donde cabe lo esencial sin que todo esté amontonado, cosa que me pasaba con las riñoneras normales. En el bolsillo principal puedes quitar la estructura modular del interior y quedarte con una riñonera normal. Pero vamos, que por caber os cabe la Yashica Mat, la MG1 y una Point and Shoot, aunque probablemente eso sea complicarse demasiado la vida, así que volvamos a la Fuji X-T4. Podéis añadir también un trípode con las cintas de abajo, pero si sois personas más creativas podéis llevar vuestra botella de agua. En cuanto a la organización, con lo desastre que soy, me encanta que tenga compartimentos señalizados. En mi caso lo he usado para distinguir entre unas baterías usadas y las otras que están por utilizar. Se acabó la batería, yo creo. Se me ha apagado así sin previo aviso. Tengo una pila extra por aquí. Y queriendo hubiera salido el vídeo así tan preparado. Otra cosa que me encanta y tiene que ver con la seguridad son las cremalleras. No solo que las cremalleras se pueden abrir de ambos lados, sino que tienen estos cordones para poder entrelazarlos. La verdad es que con esto y con lo discreta que es la bolsa, porque no es una mochila que grite "tengo una cámara", no te sientes tan expuesto a que te la vayan a abrir. Ah, y también te permite operar la mochila con una sola mano, lo cual es súper útil si tienes la cámara en una mano o te toca grabar mientras tanto, como a mí. No, que aparece la vieja el visillo ahí. En quinto lugar es la comodidad. Si la comparamos con riñoneras del día a día, la correa es más ancha y larga de lo habitual. Te permite ajustarla y tiene esta almohadilla acolchada y eso hace que se sienta muy bien, a pesar de llevar la bolsa encima muchas horas. Cambio rápidamente de objetivo y les voy a sacar una foto ahí también.
Por último, y no por eso peor, aquí viene una de las cosas que más me ha sorprendido: el precio, y especialmente si metéis el código de descuento del que os he hablado. Esta mochila es muy asequible si la comparas con otras opciones similares del mercado. Una de las razones principales por las que no me animaba a comprar una riñonera para cámara era su precio, y no por ser más barata significa que es peor. De hecho, K&F Concept han hecho un gran trabajo, porque han mostrado una de las mejores mochilas relación calidad-precio que he visto. Una clara prueba de que lo bueno no tiene por qué ser caro. Pagamos mucho por marcas, y aquí tienes algo funcional, bien diseñado y sin tener que dejarte medio sueldo o un riñón. Pues eso sería todo por este vídeo. Si os ha gustado este tipo de contenido y queréis que haga más reviews honestas sobre otros productos fotográficos, ya sabéis lo que tenéis que hacer: darle like al vídeo y suscribiros si sois nuevos por aquí. Decidme en los comentarios si os animaríais a compraros una bolsa de este estilo o qué soléis llevar en vuestras mochilas cuando salís a sacar fotos. Y hablando de material bueno, bonito y barato, os dejo este vídeo de aquí en el que hago un review de una cámara súper buena. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!